Discapacidad se expresa como una condición que puede aparecer en el ser humano en cualquier etapa del ciclo vital de forma temporal o permanente. La Organización Mundial de la Salud en el 2016 afirma que el 15% de la población mundial padece de alguna forma de discapacidad y tienen dificultades considerables para funcionar. Según varios autores, afirman que los cambios sociodemográficos marcan la tendencia del envejecimiento de la población. Esto quiere decir que cada año la población anciana crece en mayor proporción que la población joven. Por eso podemos afirmar que el aumento de las personas con discapacidad se encuentra estrechamente relacionado con la transición demográfica a nivel mundial. Por lo tanto, el grupo de edad donde se presenta mayor proporción de discapacidad se encuentra en los mayores de 60 años, alcanzando casi un 50% de la población con alguna discapacidad, siendo un factor que afecta la calidad de vida. Para el 2011, la mayor causa asociada a la discapacidad fue la enfermedad general, seguida de la accidental y la alteración genética y hereditaria. Es importante aclarar que la concepción de la discapacidad como término depende del contexto sociocultural y enfoque en que ésta se suma. El término discapacidad presenta diversas interpretaciones dependiendo del paradigma desde el que se define y debido a las diferencias de criterios. Los contrastes de calidad de vida de la persona con discapacidad también se marcan en cada contexto por factores importantes como la situación económica, las condiciones políticas y públicas que permita brindar las oportunidades necesarias a las personas para su sostenimiento y autonomía. A lo largo del tiempo, esta sociedad transformadora ha cambiado el concepto de discapacidad enmarcada en diferentes modelos emergentes que se postulan indirectamente buscando dar respuesta a la sociedad o siguiendo los patrones de la misma. Uno de ellos es el modelo biomédico, el cual afirmaba que la experiencia de segregación, desempleo, baja escolaridad, entre otras tantas variables de la desigualdad, era causada por inestabilidad del cuerpo con deficiencias para el trabajo productivo. La discapacidad ha existido desde tiempos inmemorables. La descripción en la literatura lo evidencia. Lo decía Platón en el año 459 a.C. En la época de la antigua Grecia, decía Melgar, en algunos polis griegas como Esparta, se le ocasionaba la muerte a los recién nacidos que padecían ciertas malformaciones o debilidades de tipo físicas que eran evidentes. Continuando, se presentan avances legislativos y directrices significativas y reconocidas mundialmente, como lo ocurrió en 1948, cuando se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En 1955 se aprobó el Programa Internacional de Rehabilitación de Minusválidos Físicos. En 1980, la OMS aprobó la Clasificación Internacional de Deficiencias, Discapacidades y Minusvalías. En 1982, en la Resolución 3752, las Naciones Unidas lanzaron el Programa de Acción Mundial para los Impedidos. Otro momento relevante en la historia, en una época de marcada importancia por los conceptos de Nagy, en 1976 y su teoría de la discapacidad, desde un enfoque dentro de un modelo causal, donde el fenómeno era visto como un proceso más no como un estado. La discapacidad estaba relacionada con todos los aspectos que rodean al ser humano, conceptos que fueron retomados nuevamente en lo que fue
la CIDDM y la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF. En la época de los años 80 fue interesante por los grandes avances que se dieron a partir de la institución y aparece lo propuesto por la Clasificación Internacional de la Deficiencia, Discapacidad y Minusvalía. Avanzando posteriormente, en 2001 aparece la Clasificación Internacional del Funcionamiento CIF, modificando conceptos y términos como lo fue el de minusvalía, para dar una visión más holística y con derechos de la persona con discapacidad. Una base importante para el exitoso desarrollo del concepto de rehabilitación es una descripción conceptual sólida de la comprensión del mismo, como una estrategia de salud basada en un modelo universalmente aceptado y una taxonomía de funcionamiento humano. Modelo médico individualista. Históricamente, el modelo médico individual de discapacidad aparece posterior a los modelos de seguridad social y las primeras legislaciones en el continente europeo. La Segunda Guerra Mundial, la Revolución Industrial a finales del siglo XIX. Se define al modelo médico como un hegemónico y dirige la discapacidad a través de un conjunto de teorías y prácticas del cuidado de salud, el cual presupone una relación causal de la lesión o enfermedad y de la experiencia de la discapacidad. Otra definición que se encuentra para el modelo médico es que la discapacidad es la expresión de la limitación corporal de las personas dentro de un intercambio social donde se encuentra una deficiencia manifiesta basada en el no cumplimiento de características específicas, desconociendo la diferencia a la diversidad inherente del ser humano. Modelo social. En lo que se refiere a su origen teórico, el modelo social comienza con los trabajos de la sociología crítica de la discapacidad, desarrollados en Inglaterra a partir de la década de los 80 del pasado siglo. Para Winans, en 2016, el modelo social de la discapacidad nació de una intuición analítica y una reivindicación política traída por las personas de discapacidad, que fue después formalizada bajo el término modelo social. En este modelo, la discapacidad ya no es un atributo de la persona, sino el resultado de las relaciones sociales, y se resalta la importancia de los aspectos externos y de la dimensión social en la definición y el tratamiento de la discapacidad. Modelo de diversidad funcional. En estudios de los años 2007 y 2010, un lenguaje totalmente nuevo de diversidad funcional humana y un concepto de construct funcional diversity es propuesto, el cual incluye a la vez un complejo conjunto de modos y resultados de función. Además, una construcción de la realidad que nos presenta un mismo concepto con un título diferente e inclusivo. Por diversidad funcional entendemos la carencia parcial o total de un miembro, o la posesión de un miembro, órgano o mecanismo del cuerpo que tiene un funcionamiento diferente. Por lo contrario, el modelo social concibe la discapacidad en un plano diferente, como el conjunto de desventajas o limitaciones de la actividad que tienen su origen en el modo de estar organizada la sociedad, cuando se margina o excluye a las personas con diversidad funcional. La importancia de la diversidad humana, contrastando con el principio de los modelos y basada en el enfoque de capacidades y funcionamiento, llama a la incorporación de este concepto plasmado en el modelo y en el análisis de bienestar y calidad de vida en las personas con discapacidad, aspectos donde actualmente la tecnología y la información juegan un papel más relevante y trascendental, como lo dijo Toboso.
Modelo biopsicosocial. Este concepto habla de la persona con discapacidad desde un enfoque biopsicosocial bajo un magno modelo de inclusión social que nos muestra el enfoque en dos dominios, relaciones interpersonales y participación comunitaria, y nos orienta hacia una visión holística y efectiva teniendo en cuenta todas las esferas del ser humano, como ya se mencionó según la cifra. Según Ferrante, en 2010, a partir de un modelo biopsicosocial, se busca establecer una síntesis superior que integra elementos del modelo médico rehabilitador, que interpreta la discapacidad como un hecho estrictamente biológico, resultado de una deficiencia del organismo, y el modelo social, para el cual la discapacidad es la resultante de las condiciones opresoras que el contexto impone a quienes la poseen. Reflexión y crítica sobre la situación de la discapacidad en Colombia, argumentada desde la literatura. Para agosto del 2020, había en total 1.319.049 personas con discapacidad identificadas y localizadas en el registro oficial del Ministerio de Salud y Protección Social. Esta cifra equivale al 2.6% de la población total nacional. Según el Censo de Población, los discapacitados en Colombia, pocos tienen empleo fijo, sectores, economía. En Colombia es baja la inclusión de la población discapacitada en el mercado laboral. Tampoco hay infraestructura para su movilidad. En esta categoría se encuentran las personas que presentan en forma permanente deficiencias corporales, funcionales, a nivel musculoesquelético, neurológico, tegumentario, de origen congénito o adquirido, pérdida o ausencia de alguna parte de su cuerpo o presencia de desórdenes del movimiento corporal humano. Una de las situaciones que más afecta a las personas en situación de discapacidad en Colombia no es la falta de normas, el problema está en el desconocimiento de estas normas por parte de las personas con discapacidad y sus familias y en cómo proceder para exigir a sus derechos. La posibilidad de que todos los ciudadanos cuenten con un mecanismo ágil, sencillo y flexible para acceder a la justicia en un supuesto fundamental en un Estado social de derecho, esta necesidad se acentúa en las familias con alguna persona con discapacidad a las que frecuentemente se les niega el acceso a servicios vitales para su dignidad y calidad de vida, tales como salud, educación, transporte y trabajo. Lo anterior, en última, significa actos de discriminación que son aceptados pasivamente por la sociedad.